También ha sido base de muchas controversias. Se habla mucho acerca del cristianismo como religión, la piedad, muchas de estas circunstancias, pero vamos a tomar un poquito de la Biblia para que nos muestre precisamente este espíritu, que podemos mencionarlo como un espíritu, como una tendencia a la religiosidad que tiene el hombre por naturaleza, y es algo válido, porque fuimos hechos, fuimos dotados, fuimos creados con el aliento de Dios, y eso nos permite a nosotros, nos da la necesidad de buscar a Dios. Y bueno, vamos de lleno a la enseñanza. Santiago 1, en el libro de Santiago 1, versículo 26, voy a estar usando la versión que he estado tomando desde hace tiempo, Reina Valera actualizada. Solamente es por el tipo de traducción que es un poquito más ligera, más entendible, pero finalmente es exactamente lo mismo. Dice así: si alguno de ustedes, y nos está hablando a nosotros, a la iglesia, cree ser religioso, o sea, caminar con Dios, ser piadoso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. Vamos a analizar este versículo y muchos más que nos lleven al entendimiento de lo que trata de Santiago enseñarnos acerca de la palabra religión y lo que representa. Mire, religión del latín religare significa o se traduce como volver a ligar, así como religar, reunir, y se considera como medio o el recurso para relacionarse con Dios o algún tipo de deidad en base a una creencia. Por tanto, una religión comprende todo tipo de culto, incluido el cristianismo. ¿Por qué? Porque tiene una forma de búsqueda al Señor. Ahora, la religión como tal está constituida por una serie de dogmas, de actividades, de prácticas, o sea, obras, rituales, ceremonias, con la intención de rendir culto a Dios. O, como decía yo hace un momento, la creencia que determine la fe de una persona. Sin embargo, el cristianismo, y quiero hablar del verdadero cristianismo, más que una religión, es la expresión del creyente para acercarse y relacionarse con Dios, pero de la manera como Él demanda. O sea, ¿dónde lo demanda? ¿Dónde nos lo enseña? En la Escritura, bajo un orden. De manera que mientras una religión, desde una perspectiva tradicional, costumbrista, está sustentada con un énfasis en las obras para acercarse a Dios, para agradarle, para relacionarse con Él, el cristianismo se fundamenta en la verdad que esta relación solo es posible a través de la fe en Jesucristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador de la humanidad. En Hebreos 10:19, por ejemplo, entre muchos otros versículos, dice: así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. O sea, ¿por medio de quién tenemos acceso al Padre? Por medio de Cristo. Y esto de su sacrificio en la cruz, que fue lo que finalmente nos dio la salvación eterna. Pablo, pues es un ejemplo precisamente de un hombre muy religioso, muy piadoso. ¿Usted cree que Pablo amaba a Dios antes de conocer a Cristo? Claro que lo amaba. Él era un hombre, era un fariseo que conocía las Escrituras,
conocía la Torá, los mandamientos de Dios, y amaba profundamente a Dios. El problema de él fue precisamente que la religión que él profesaba lo desvió del propósito de Dios. Por ejemplo, en Hechos 26:4, cuando él está defendiendo su fe delante del rey Agripa, fíjese cómo él se expresa de sí mismo. Todos los judíos saben cómo he vivido desde mi niñez y juventud. Lo mismo en Jerusalén que entre mi pueblo. Ellos también saben y lo pueden atestiguar que desde el principio he vivido según las normas de los fariseos, que es el grupo más riguroso de nuestra religión. O sea, él mismo se consideraba un hombre religioso. Piadoso significa caminar con Dios, celoso de la ley. Y estoy hablando de la Torá. Sin embargo, él entendió que la salvación llegó a su vida hasta se encontró con el autor precisamente de la salvación en aquel camino a Damasco. ¿Qué nos muestra esto? Que la religión en sí misma no puede salvar a nadie. ¿Sí se entiende esto? Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que ser religioso sea malo? No, mi hermano. No es malo ser religioso, cumplir normas, ser piadoso, caminar con el Señor, sino el problema está en lo que una religión fundamentada en obras, que finalmente todas las religiones en eso se fundamentan, pues desechando la gracia de Dios por medio de Cristo, pues desvían el corazón de la gente, haciéndola incluso creer que a través de lo que hace, no solamente hace lo correcto, sino que es buena. ¿Sí se dan cuenta ustedes que la gente muy religiosa se siente buena? Se siente buena y siente que está haciendo lo correcto. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto cuando perseguía a los cristianos. Él pensaba que estaba haciendo lo bueno. ¿Usted cree que Pablo se sentía un hombre bueno? Sí. Y así, mi hermano, como en aquella época, pues tanto los griegos, los babilonios, romanos, judíos, todos tenían una religión con forma de culto para expresar su fe a sus dioses. En la actualidad no es distinto. Solamente que ahora han proliferado expresiones religiosas y siguen apareciendo diversas formas de culto. No sé si usted se da cuenta, pero cada vez aparecen más formas de culto a diferentes entidades, incluso a personas, ¿verdad? Entonces, como antes, solamente hay algo que sí es un común denominador. La humanidad necesita del Evangelio para ser salvo. Se levante lo que se levante, finalmente. Y la realidad es que millones de personas de todas las generaciones, pues practican una religión o han practicado una religión sin conocer o sin reconocer el verdadero propósito de Dios, sin considerar la salvación por gracia en Cristo Jesús. Y esto es muy lamentable, mis hermanos, que la misma religión sea lo que te aleje del plan de Dios. Por eso, paradójicamente, cuando Jesús vino a salvar al hombre de la condenación eterna, o sea, cuando el Señor vino a esta tierra, también lo vino a salvar de la influencia de una tradición, de una religión tradicional representada por quienes finalmente rechazaron su mensaje. ¿Cuál fue el mensaje que rechazaron los fariseos y los escribas y los sacerdotes? El mensaje de la gracia. Ellos continuaban pues experimentando y creyendo en que las obras eran los que los iban a acercar al Señor, y por eso se convirtieron en sus más acérrimos enemigos hasta el final. Por eso, mis hermanos, la tarea más difícil, y estoy hablando ya de nosotros, en la predicación del Evangelio, el Evangelio de Jesús, de la gracia, es cuando se expone a quienes se consideran que por ejercer una religión de obras no necesitan un Salvador, aunque hablen de Él, aunque se mencionen como seguidores de Cristo. ¿Sabe cuántas religiones cristianas existen que dependen de las obras para su salvación? Muchas.
Y así los ve usted tocando las puertas de dos en dos, con sus revistas, en las plazas, en las esquinas, un güerito y un morenito, esos son otros. Los ve haciendo mandas, los ve haciendo rituales, todos con la finalidad de ganar indulgencias, el ganar el favor de Dios para salvación. Pero de Jesús, nada. Todo dependiendo de sus dogmas, de sus creencias, de sus obras, de sus rituales. Y esto se puede comprobar fácilmente con solo preguntarle a alguien que presume de muy religioso. Usted solo pregúntele, ¿tú eres salvo? ¿Realmente consideras que en el momento que fallezcas, en este momento, estás en la presencia de Dios? ¿Y sabe qué le va a decir? Pues yo creo que sí, eso espero, por eso cumplo con mi religión, por eso hago. O sea, siempre van a anteponer esa forma de vida para acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque al estar satisfechos con sus propias obras, consideran que éstas deben agradar a Dios y que por tanto Él debe responder conforme al pensamiento y la intención de quien las presenta. Se presentan de la manera como ellos quieren, con lo que ellos quieren y esperan una respuesta de Dios. ¿Sí se da cuenta de eso? No sé si lo ha analizado. Y esto, mis hermanos, en la actualidad también incluye a una gran parte del cristianismo evangélico, quienes al considerar que hay obras necesarias para alcanzar o conservar su salvación, lo que hacen es menospreciar la obra redentora de Jesucristo. Hay grupos evangélicos cristianos que consideran que necesitan ciertas obras como el bautizo, como la lectura de la Biblia, como los devocionales, las ofrendas, que como que van a amarrar su salvación a través de ese tipo de obras, lo cual es aberrante. Una religión lo que hace es dar culto a lo que considera dará satisfacción a sus necesidades, mis hermanos. Así es como llenan el vacío de su corazón y cumplen sus expectativas, pero no siempre a través del Señor. Normalmente va a ser también confiando en los anexos, otras deidades, incluso en rituales, incluso en hombres, o sea, en idolatría. Por eso Santiago nos enseña el carácter de quien se dice religioso. Sí, qué bueno que profese la religión cristiana, qué bueno que tenga esa convicción de acercarse a Dios, pero su vida tiene que ser diferente. Por eso dice, si alguno se cree religioso entre ustedes, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. Santiago lo que está haciendo es exponer la condición espiritual de quienes solamente se preocupan por cumplir escrupulosamente sus creencias, sus prácticas religiosas, pero sin un cambio de corazón. Ya que al mismo tiempo que procuran cumplir con sus actividades religiosas, pues involucran en su comportamiento actitudes que ofenden a sus semejantes, en este caso hablar mal, difamar, herir, algo que los cristianos ya no hacemos. ¿Ya no hacemos? ¿O sí hacemos? No deberíamos hacer, porque nosotros caminamos con el Señor, de manera que por más escrupuloso que alguno pueda ser, cumpliendo externamente sus actividades religiosas, si realmente no hay un cambio espiritual en su interior, dice Santiago, se engaña a sí mismo. ¿Qué está indicando? Que si alguno se considera piadoso, no es cumpliendo los oficios de una religión, ya que no consiste en cumplimientos externos, en liturgias, en rituales, sino en actos de obediencia, de misericordia, de justicia, de humildad delante de Dios. Y esto es desde antes. Mire, vaya conmigo al libro de Miqueas 6, por favor. Miqueas 6, versículo 6. Dice así:
¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Aceptará el Señor millares de carneros o miríadas de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mi vientre por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti el Señor? Solamente ¿qué? Hacer justicia, amar, misericordia y caminar humildemente con tu Dios. ¿Quién fue el que dijo misericordia quiero y no sacrificio? Jesús. Santiago está usando el término religioso no porque sea malo, sino para contrastar la actitud de quienes con posturas de aparente piedad es engañosa comparada con lo que el Señor está demandando a sus hijos en una práctica honesta y pura de su fe cristiana. O sea, si alguno se cree, porque ¿a quién le está hablando? Le está hablando a la iglesia, mi hermano, no le está hablando a externos. Y a lo que se refiere a Santiago es la manifestación de un corazón humilde que ama la verdad, que obedece los mandamientos, que acepta la voluntad de Dios y por eso puede hacer justicia, hacer misericordia y sobre todo procura la santidad, procura una vida de pureza, una vida que realmente agrade al Señor. En Primera de Pedro, el apóstol Pedro, Primera de Pedro 3, él también hace alusión a lo mismo. Primera de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quién ama la vida y quiere ver días buenos? Amén. ¿Qué dice? Refrene su lengua del mal. Fíjese cómo vuelve a decir lo mismo Pedro. Y que sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora, hablar el mal o hablar mal de alguien, ¿será una conducta que al Señor no agrada? ¿Usted qué cree? Obviamente sí. Tenemos que estar en el entendido que para la iglesia representa refrenar la lengua, la discreción, la prudencia, amor y moderación en el hablar a nuestros semejantes y hermanos en la fe, aún hasta para discutir. ¿Usted cree que entre nosotros también puede haber discusiones? En todas partes. Bueno, hasta para discutir tenemos que aprender a hablar con la cordura, con la sensatez, con el cuidado que nos debemos unos a otros como miembros del mismo cuerpo. Tenemos que estar conscientes de algo, mis hermanos, que de cada palabra expresada daremos cuenta y que nuestras palabras, según lo que dice la Escritura, solamente tienen que ser lo que sea para bendición y edificación de los demás. Porque las palabras, mis hermanos, son producto de los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso hay que cuidarlas. ¿Qué dijo el Señor? De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿De dónde crees que surgen tus palabras? Dijo el Señor, porque del corazón sale ¿qué? Pues todo, bueno o malo, ¿de dónde sale? De lo profundo del corazón. Salmo 39:1. Dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Fíjese nuevamente, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Aún delante de los que no conocen a Dios, ¿cómo tiene que ser nuestro hablar? Moderado, prudente, sensato. Entonces, Santiago denuncia este pecado que lamentablemente se practica con tanta liberalidad aún entre los creyentes, dentro y fuera de la congregación, porque mire, es muy fácil guardarse de los pecados visibles.
pero con la lengua se puede dar evidencia de una falsa integridad. O sea, se puede quizás no pecar en cosas que dicen, no, pues es que esto es muy grave, pero qué fácil es hablar detrás de alguien o decir algo en contra de alguien, lastimando su dignidad, hiriendo a la persona. Y continuar Santiago diciendo, la religión del tal es vana. O sea, si alguien se considera que camina con Dios y no refrena su manera de hablar, no tiene en su corazón misericordia, pues su religión, su culto al Señor es vano, es vacío. La religión pura y sin mancha, ¿qué es? Dice, visitar los huérfanos y viudas en sus tribulaciones. Mire, vamos a verlo bien. Primero, vano significa vacío, sin valor, sin beneficio para el hombre y también inaceptable para Dios. Así que por más correcto y fiel que sea alguien en el cumplimiento de sus deberes cristianos, si no cuida su manera de hablar, si no es decoroso en el trato con sus hermanos, bueno, su culto al Señor, su devoción al Señor, dice Santiago que es vacía, ¿verdad? Y luego menciona evidencias para quienes realmente desean exhibir los valores cristianos. Es como decirle, si verdaderamente quieres hacer la voluntad de Dios, olvídate de tanto ritualismo, haz misericordia con quien tiene necesidades. Y por eso menciona huérfanos y viudas. ¿Por qué? Porque está hablando de hacer el bien a las personas que están necesitadas. Y esto no quiere decir que exclusivamente actividades así sean los factores más importantes en un testimonio cristiano, no. Porque de ser así pondrías las obras por encima de la fe. O sea, no se trata de hacer cosas, pero sí de tener misericordia. Mire, tenemos que considerar algo. Santiago, a quienes inicialmente dirige esta carta, si usted, no vaya ahí, pero si usted conoce la Escritura, fue a los cristianos judíos pertenecientes a las 12 tribus de Israel, pero que estaban en la dispersión. Esta dispersión fue a causa de la persecución, de manera que estos judíos pues todavía tenían algunas tendencias de las tradiciones rabínicas. Por eso les está haciendo mención a todo esto. Déjeme quitar el... Aquí tengo un ventilador que ahora no ocupo. Entonces, ¿qué hace Santiago? Contrastar entre los cultos legalistas y religiosos de los judíos, que eran meramente ceremoniales, con los deberes cristianos que ahora habrían de practicar, donde se incluía ¿qué? La misericordia, la humildad y la santidad. En Mateo 23, el Señor Jesús hace esta demanda, esta denuncia, donde dice a los fariseos y a los escribas: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque entregan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, pero han omitido lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. Era necesario hacer estas cosas sin omitir aquellas. O sea, puedes cumplir con tus deberes religiosos, trae tus ofrendas, ora, haz todo lo que tienes que hacer, pero no te olvides de hacer misericordia. No te olvides de hacer juicios justos. De manera que la pureza de una verdadera religión, en este caso del cristianismo, va a proceder del amor que tengamos por nuestros semejantes, que no estén contaminadas con tendencias personales o con hipocresía. Los creyentes tenemos que ser transparentes en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. Así es como se va formando el carácter en nuestro corazón, así es como el Espíritu nos va llevando a que el carácter de Cristo sea en nuestra vida, mis hermanos. ¿Usted ha visto en la Escritura algún pasaje o versículo donde Jesús haga un juicio injusto sobre alguien? ¿O que haya hablado mal o haya difamado a alguien? No. ¿Y de quién el Espíritu Santo, de quién está formando el carácter en nosotros? De Jesús.
Por eso dice, y guardarse sin mancha de este mundo. O sea, haga misericordia y guárdese. Y guardarse sin mancha, bueno, pues es vivir en la pureza que el Señor merece y demanda por el reconocimiento a su santidad. Esto representa ese culto racional que expresa lo que cada uno de nosotros somos o pensamos de Dios. De lo que usted piense de Dios, de lo que usted ame a Dios, de lo que usted crea del Señor, así es como va a ver su comportamiento. Sí me escuchó bien. De la manera como usted refleje su conducta, es de la manera como usted ama, respeta y considera a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted es un representante del Señor en esta tierra. Usted está siendo un embajador que la gente está viendo. Entonces, mantener y profesar una fe sin mancha es sin intenciones dobles del corazón. Y bueno, guardarse sin mancha, así como hacer misericordia, forman parte de la vida cristiana, de una vida en integridad. Y bueno, también entender que para presentarnos delante de Dios no va a ser por medio de obras, de actos religiosos, ayunos, oraciones, ofrendas. No es tan importante, que si bien forman parte de nuestros deberes, no es lo que hace evidente nuestra fe, mis hermanos. Nuestra fe se va a hacer evidente cuando nosotros reflejemos a Cristo, siendo misericordiosos, así como nuestro Padre que es misericordioso. Una vida piadosa, una vida en santidad. Continúa diciendo Santiago en Santiago 2:1, hermanos míos, que su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Aquí va a tocar otro punto que tiene que ver con la práctica de nuestra fe. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miran con agrado al que trae la ropa espléndida y le dicen, siéntate aquí en buen lugar, y dicen al pobre, estate tú allá o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacen distinciones entre ustedes mismos y vienen a ser jueces con malos pensamientos. Bueno, aquí es otro punto que está mostrando Santiago en cuanto al caminar piadoso. Muestra cómo nuestra fe se debe de manifestar mostrando el mismo trato y atención a nuestros semejantes, lo que incluye, por supuesto, a nuestros hermanos en la fe, obrando a favor de todos ellos con actitudes que manifiesten el amor de Dios. Como les decía, ¿qué es lo que tiene que ver la gente en nosotros? El amor del Señor. Si tú no reflejas el amor de Cristo, mi hermano, algo está pasando o algo no está pasando. Porque conforme vas desarrollando la madurez en el carácter, bueno, también se van a hacer evidentes estas acciones que van encaminadas precisamente a este trato con tus prójimos. Evidencias que forman parte del fruto espiritual. Porque aquí ya es un trato directamente con las personas. Y las personas son difíciles, somos difíciles. ¿Usted cree que somos difíciles en nuestro trato todos? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo tiene que ser el trato para con ellos? ¿Cómo tenemos que estar preparados? Con paciencia, mucha paciencia. La persona que está a tu lado, a la que más amas, le tienes que tener mucha paciencia. ¿Qué decía aquel? Cállate porque me desesperas, ¿verdad? Con amor, con tolerancia, con buen ánimo. Bueno, y en lo físico y en lo material, con el cuidado, con ese corazón de hacer misericordia. Y obviamente Santiago está tocando un punto bien importante: evitar la parcialidad dentro de la iglesia. Y eso es algo bien delicado, mis hermanos. El Señor nunca ha hecho acepción de personas y nosotros no tenemos por qué hacerlo. Desde el principio el Señor lo expresó. En Levítico 19:15 dice: no harás injusticia en el juicio,
ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. O sea, no se trata de que por ser rico lo favorezcas o por ser pobre le quieras dar más atención en un sentido de decir, ay, pobrecito, por lo que está pasando. No, tienes que ser justo. El Señor siempre ha aborrecido la parcialidad. Y por eso el favoritismo, las distinciones, el nepotismo, la predilección por ciertas personas deben ser actitudes que no deben existir dentro del cuerpo de Cristo. Mire, si alguno se identifica en sí mismo actitudes o tendencias de ese tipo hacia algunos de sus semejantes o hermanos en la fe, así de rechazo, pues arrepiéntase y cambie de actitud. No se trata de que levante la mano, ay sí, no, yo puedo identificar si soy imparcial o si soy parcial. Si soy elitista o no, yo lo puedo identificar. Y si alguno ha sufrido el menosprecio, este es el otro caso, o la comparación por parte de alguien, incluso en algún lugar que usted se llegó a congregar, algún pastor que lo menospreció, o hermanos en la fe, bueno, perdone y ore para que el Señor cambie su corazón y punto. Mire, Jesús dedicó gran parte de su ministerio a ayudar a los pobres y necesitados, manifestando hacia todos ellos un carácter de amor, de compasión, y nuestro deber es imitarlo. Pero Él tampoco hizo acepción con las personas que tenían recursos, igualmente los trató igual. ¿Se acuerda de cómo trataba, por ejemplo, cómo trató a Zaqueo, que era un jefe de publicanos, o a Mateo? O sea, no hizo acepción de personas. Finalmente todos necesitan lo mismo. Mire, necesitamos considerar que todos somos iguales. Mire, a quienes el Señor acerca a la iglesia, sin importar su estado social o su situación económica, todos llegan con la misma necesidad. Todos llegan cansados, cargados, con la necesidad de ser consolados, abrazados con la palabra de Dios. Y a todos necesitamos servirles sin ninguna discriminación. Al grande, al pequeño, no importa la edad. Los cristianos tenemos que aprender a tratarnos con igualdad, porque delante del Señor todas las distinciones, los rangos, las posiciones son insignificantes, mis hermanos. Mire, lo que el mundo considera excepcional, para el Señor es ignorancia y miseria. Dice el libro de Corintios, Primera de Corintios 1:26, dice, sino que Dios eligió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También escogió Dios lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se pueda jactar en su presencia. ¿Quién de nosotros se puede jactar en la presencia del Señor? Ninguno. Entonces, ¿será que Dios ama más a los pobres a los ricos? No. El Evangelio siempre ha sido mejor recibido, eso sí, por la gente que se considera pobre económicamente, quizás por su condición de escasez o por esa aparente humildad. O sea, digo aparente porque sin que sea una regla, quien tiene abundancia, por lo que representa las riquezas, le cuesta más trabajo reconocer su condición de pobreza espiritual o su debilidad moral. Y bueno, sabemos que la necesidad de salvación es para todos. Y yo le voy a preguntar algo. ¿Será que ser pobre es una maldición, como dicen en muchas partes? ¿Usted qué cree? No. ¿Y será que tener recursos es pecado? Como por ahí dicen, no, es que ese es el... No, mi hermano. ¿Será mejor ser pobre en lo material, pero rico en la fe? ¿O tener riquezas y ser pobres en la fe? O sea, son preguntas que... Porque mire, hay hombres cristianos que tienen recursos con muy buen corazón. Y hay cristianos que no tienen recursos, pero que son soberbios y de mal corazón. ¿Sí sabía también eso? Bueno,
Por eso, qué mejor sería aprender a vivir con lo que Dios nos da, con contentamiento, sabiendo que jamás nos dejará de su mano y siempre tendrá cuidado de nosotros. Seamos ricos, seamos pobres, seamos viejos, seamos jóvenes. Y como iglesia solamente hacer nuestra parte sin acepción de personas, porque nosotros tenemos un Dios de integridad, de bondad, que condena toda actitud contraria a sus principios. Por eso dijo Santiago en este mismo pasaje: si de verdad cumplen la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacen bien. Pero si hacen distinción de personas, cometen pecado y son reprobados por la ley como transgresores. Mire, la acepción de personas es muy común y es impresionante la capacidad del hombre que tiene para justificarse, incluso poniendo como pretexto el servicio al Señor y no tener misericordia. ¿Se acuerda del samaritano que fue agredido en aquel camino y estaba tirado ahí? Pasó un sacerdote y no le hizo caso. Ahora, vamos a pensar lo que quizás el sacerdote pensaba. Él estaba sirviendo a Dios en el templo, ¿sí o no? ¿Y qué dijo? No, es que yo tengo que llegar a servir al templo y no me puedo detener porque tengo que cumplir con mi servicio. O sea, para él era más importante su servicio que hacer misericordia. Como parecía que estaba muerto, dice: si lo toco, voy a ser inmundo y me van a tener ahí en cuarentena. O sea, él pensaba en sí mismo. Lo mismo hizo el otro varón que era parte del equipo de levitas. ¿Qué ponían? El servicio por encima de la misericordia. Bueno, debemos reconocer que muchas veces lo que para nosotros puede ser una simple falta, justificándonos porque estamos sirviendo a Dios o tenemos que hacer algo más importante, para Dios sí es una transgresión a su voluntad. Tenemos que aprender a evaluar, tenemos que aprender a establecer prioridades en nuestra vida, mis hermanos, porque si nosotros nos encuadramos en ser simplemente religiosos para cumplir con ciertos lineamientos, aún en el servicio, pero nos olvidamos de la misericordia, nos olvidamos de la santidad, para el Señor simplemente es una transgresión a su voluntad y pecado. ¿Sí se entiende esto? Por eso, al mencionar la ley real, se refiere al amor de Dios que siempre expresó Jesucristo, y no solamente con palabras. El Señor dijo: así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esto está en Mateo 7:12. Este pasaje lo conocemos como la regla de oro. Significa que todas las cosas, es decir, las mismas cosas, y de la misma manera que tú deseas que los demás hagan contigo, primero lo hagas a ellos. Fíjate, lo mismo que tú deseas para ti, primero lo tienes que desear ¿para quién? Para tus semejantes. Mundanamente, hay una frase muy común que moralmente podríamos decir que se oye bien y es válida, que dice: no hagas a los demás lo que no quieras que hagan contigo. Por eso tiene una cierta validez moral. Y esto es fácil de cumplir porque solo demanda dejar de hacer algo malo a los demás. Pero ¿qué dice la enseñanza de Jesús? Primero haz el bien anticipadamente. Ahí es donde cambias las cosas. No somos religiosos, somos seguidores de Cristo. Ahora, este concepto de, pues yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie, es un concepto que muchos cristianos todavía inmaduros o sin convicciones de su condición como hijos han adoptado. ¿Por qué? Porque no han comprendido que el cristianismo no es una religión de abstinencias, sino un cambio, un camino de dar, un camino de entrega. O sea, tú puedes marginarte,
Tú puedes decir, pues como yo no me meto con nadie, que nadie se meta conmigo. No es así, mi hermano. Nosotros como creyentes tenemos que aprender a entregar, a dar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos representando al Señor. Y así es una forma de cómo nosotros nos podemos ver como la luz que el mundo necesita. Y no estoy hablando de dar cosas materiales, estoy hablando de trato, estoy hablando de perseverar en la predicación del Evangelio, porque nosotros tenemos que manifestar el Evangelio en nuestra propia vida. Pablo, igualmente, haciendo alusión a los mandamientos de Dios, lo resume como una parte importante a todo deber cristiano. Vaya conmigo a Romanos 13, por favor. Aquí Pablo, fíjese lo que va a expresar. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. ¿Qué está repitiendo? Los mandamientos. Y cualquier otro mandamiento, o sea, está hablando a los mismos, dice, en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si tú amas a alguien, no lo vas a robar. Si tú amas a alguien, no le vas a ser infiel. Si tú amas a alguien, obviamente no vas a buscar un mal. No hablarás de él mal, no dirás falso testimonio. El cumplimiento de la ley, ¿qué es entonces? Dice, el amor. En eso se fundamenta el Evangelio de Cristo, mis hermanos. En eso se fundamenta nuestra fe. Nosotros somos la consecuencia del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿En qué se fundamenta entonces nuestra salvación? En el amor. Entonces, si tú recibiste amor, si tú recibiste gracia, si tú recibiste misericordia, ¿qué está esperando el Señor que nosotros demos? Lo mismo. Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. O sea, somos testigos, hemos experimentado su amor. Dice, Dios es amor. Así dice. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Que Dios no tiene amor. No, Dios es el amor en sí mismo, su esencia es amor. Así cuando tú dices, ay, Dios tiene amor, no tiene, Él es el amor. Y el que permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. Así que desde que recibimos la salvación por gracia en Jesús, se debe manifestar cada vez más en nosotros esa imagen, porque somos partícipes de su propia naturaleza. Y su amor se va a convertir, en quien toma la decisión, en una parte distintiva y natural de su personalidad, de su carácter como cristiano. Porque el amor es una importante señal que debe caracterizar al cristiano. ¿Qué dijo el Señor en Juan 13:35? En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviesen amor los unos con los otros. O sea, no está hablando de otras cosas, no está hablando de obras, no está hablando de que hagas o que no hagas, que digas o que no digas. Simplemente ten amor, porque de ahí se va a desprender el bien que le quieras hacer, pero también eso te va a limitar a hacerle cualquier mal. El amor es la identidad que nos separa del resto del mundo. A partir de ahí, mis hermanos, a partir de ese momento, cuando nosotros llegamos a la fe, cuando nosotros fuimos partícipes del amor del Señor, solo queda una vida gobernada por Él, una vida dirigida por su Espíritu, sometida a su voluntad, donde ya no queda más que hacer. No necesitas una religión, no necesitas hacer nada, solamente obedecer, vivir como Él espera que vivamos. Y esto se va a reflejar en ese cambio de vida, en ese cambio de pensamientos, con la convicción de dejar las cosas pasadas, o sea, quitarte la carga, como dice Hebreos, y el pecado que nos asedia, para que pues
no lleguen a nuestra vida todo ese caudal de cosas que en el pasado formaron parte de nuestra vida. Amargura, tristeza, pecado, bueno, todo lo que sabemos nos rescató el Señor. ¿Quién necesita eso, mi hermano? ¿Quién necesita eso? Por eso cuando alguien cree que todavía queda algo por hacer para estar bien con Dios, cuando alguien piensa que más allá de la santidad que debes de buscar, más allá del amor que le tienes que entregar a quienes te rodean, más allá de cumplir como creyente, cuando tú todavía piensas que algo más tienes que hacer, pues determina una profunda ausencia de fe en la obra de Cristo, una total desconfianza del propósito de Dios. Y eso es lo que hace un espíritu religioso, que ya con todo lo que el Señor hizo, no le basta para entender que el Señor ya completó la obra total de su salvación y que ahora lo único que tiene que hacer es caminar. Sin embargo, cuando el religioso no depende todavía de Dios y de su gracia y continúa dependiendo de sus obras, pues pone sus recursos, pone las instituciones, los rituales, incluso personas por encima de la gracia, cosas que finalmente, o argumentos que le van a dejar un vacío permanente en su corazón. Porque eso es lo que hace un corazón religioso, llenarse de cosas. Pero el vacío ahí queda. Necesitamos dar gracias a Dios todos los días por su amor, por su misericordia, que nos permiten vivir una vida plena, una vida completa, abundante. ¿Por qué? Porque está llena de vivencias, mi hermano, de evidencias vivas de que la presencia del Señor está en cada uno de nosotros. Y no necesitamos más. ¿Sí reconoce eso? ¿Que no necesita más? Entonces, ¿cristianismo o religión? Ambas cosas. Profesamos una religión que se llama cristianismo, pero nuestra religión está fundamentada en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y no necesitamos nada más que hacer la voluntad de nuestro Señor, porque Él completó todo en esa cruz. Y ahora, a través del Espíritu Santo, mis hermanos, ¿qué podemos hacer? Dar evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Sí está de acuerdo? Porque lo veo muy pensativo. Dejemos las obras, mi hermano. Dejemos las cosas que nos pueden evitar el mirar directamente al rostro de Jesús, porque Él lo hizo todo por nosotros. Acompáñame a hacer una oración, por favor. Como decía en medio de la enseñanza, si alguno de ustedes todavía tiene algunas inclinaciones a pensar que necesita todavía hacer algo más allá de lo que hizo el Señor para poder vivir como un verdadero creyente, mi hermano, sáquelo de su mente, sáquelo de su corazón. No se complique la existencia. Si usted es un hijo de Dios, lo único que tiene que hacer es caminar como tal. No necesita otra cosa. No necesita muletas, no necesita una religión. Profese la fe que el Señor, desde que lo trajo a su luz admirable, puso en su corazón, y camine con Él. Ya todo lo que venga de parte del Señor a su vida serán las añadiduras que por su bondad Él siempre va a poner delante de usted, porque tiene cuidado de nosotros. Bendito Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque siempre nos recuerdas el poder, la autoridad y todo lo que representó, Señor, la cruz,
donde tú vertiste tu sangre, donde tú completaste la obra perfecta de redención, Señor. Muchísimas gracias, Señor, porque nos dejaste un camino. Sí, nos dejaste una forma piadosa de caminar contigo. Sí, nos dejaste una religión que profesamos con todo nuestro corazón, Señor, porque está fundamentada en ti, Señor. No está fundamentada en obras, no está fundamentada en pensamientos de hombres, en argumentos, en filosofías, sino en ti, Señor Jesucristo. Así que muchísimas gracias, Padre, por haber completado la obra, haberla hecho perfecta y por seguirnos perfeccionando a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, Señor. Esperando el día, Señor, que tú regreses por nosotros o nos lleves y hayamos cumplido cabalmente la misión que nos has encomendado. Así que gracias por dejarnos este camino, Señor. Un camino que tú caminaste antes, Señor, porque ahora solamente seguimos tus huellas. Y para eso necesitamos abrir nuestro corazón, para que tu Santo Espíritu siga formando ese carácter, para evitar precisamente todo aquello que pudiese llegar a ofender, no solamente a ti, tu santidad, tu integridad, sino también a quienes nos rodean. Muchísimas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro. Cansado estoy de hacer mi voluntad. Me rindo a ti, me entrego a ti. Quiero vivir en ti, Señor. Me rindo a ti, me entrego a ti, y quiero hacer tu voluntad, tu Vamos a decirle: quiero vivir, Señor, agradándote a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Quiero vivir, Señor, agradándote solo a ti. Quiero vivir, Señor, en santidad, que en mi caminar, y que en mi caminar yo viva con temor. Te amo más y más, eres mi Dios. Mi vida es para ti, hoy me consagro.
Damos un aplauso al Señor.